Bueno, quiero leer algo para ustedes, un relato de Ricardo Cuéllar Santín, se llama El alma de la abuela. Ya comenzaba a comprender lo que ocurría. Desde que empezó a dolerle el hombro izquierdo y a sentir una fuerte opresión en el pecho, supo que sería un paro cardíaco. Entonces estuvo completamente segura de que iba a morir. A pesar de ello, no había sentido miedo, más bien fue una desgarradora sensación de nostalgia, porque sabía que tendría que separarse y alejarse irremediablemente de ese que había sido su cuerpo durante casi 70 años y que ahora podía contemplar desfallecido desde el sillón en una posición grotesca que le causaba a la vez una lástima y una consternación. No faltaba mucho para que fuera un cuerpo frío, ajado, carente por completo de vida. Sintió tristezas y compasión al verlo. Había sido un cuerpo durante décadas que se había movido en su interior y ahora ya no podía hacer nada por él. Una amargura se apoderó de ella. En otras ocasiones había sentido algo parecido con lo que estaba sintiendo en ese momento, especialmente cuando había muerto su esposo. Pero ahora el vacío y la nostalgia del adiós sin retorno parecían ser mucho más intensos, más desgarradores. Qué extraño que fuera a sí misma a quien tuviera que decir adiós en esta ocasión. Pero ¿cómo despedirse de aquel cuerpo que era ella misma? ¿Cómo decirle adiós al cuerpo con el cual había dado la vida a sus 2 hijos y 3 hijas y a quien 7 nietos llamaban abuela consentida? Más todavía, ¿qué sucedería cuando Jorgito, su nieto preferido, llegara a la escuela con todos los días buscándola para contarle lo que había hecho, ahora que apenas habían transcurrido sus primeros días en quinto? Ya parecía verlo venir. Si era él gritando como siempre, abuela, abuela, y la abuela sin poder responder, abuela, abuela, despierta, estás dormida, abuela, ¿qué te pasa? No me hagas bromas, mamá, mamá, la abuela parece como si estuviera muerta. Aquí estoy, Jorgito, gritaba la abuela desesperada al ver la escena. Acá arriba, junto a ti, no llores, ven, hijito, abrázame. Y en el alma de la abuela toda la desesperanza del mundo, porque su nieto no la escuchaba y ella no puede abrazarlo como tantas otras veces. No te preocupes, pequeño, aquí estoy, pero nada. Y él, no te mueras, abuela, te quiero mucho, si no te mueres, te prometo portarme bien. Y el alma de la abuela desgarrándose al ver a su nieto consentido, deshecho, incontrolable, cubierto en llanto, y a su hija Elena, desesperada, sin saber qué hacer, tratando de localizar por teléfono a Josefa y a Marcos y a Miguel, que vive en Guadalajara y que a esta hora seguramente estaría en su trabajo. Y la abuela padeciendo al verlo sufrir mientras contemplaba ese cuerpo que era suyo y que yace rígido sobre el sillón y que comienza a parecerle ajeno a pesar de tantos años. La abuela entonces se da cuenta de que su cuerpo ya no sirve. Ha empezado a descomponerse porque sin saber cómo o en qué forma ya han pasado casi 2 días desde que se habían separado de él y de que la habían colocado en una caja lustrosa. Y ver a la gente, y mucha gente que la quiere seguir llorándole. Y ella grita con todas sus fuerzas que no se preocupen, que está bien, que se siente bien, que puede oírlos, verlos. Pero ellos no voltean,
ni a verla siquiera, y por eso se entristece más todavía. La abuela ve cuando llevan su cuerpo en un carro y también como lo depositan en el gran boquete sobre el suelo blando entre tantas cruces y montones de tierra. Y como la ven cubriendo poco a poco en esa misma tierra, en aquellos montones que la rodean y que ahora resulta pesada, cruel, harto patética, y que al caer sobre ella ha hecho llorar hasta los más sensibles de los presentes. Al ver todo esto, el alma de la abuela gime aún con más fuerza y su desesperación crece más y más por la impotencia de no poder evitar que todos aquellos seres queridos sientan tanta pena como ella misma la siente por estar causando sufrimientos a quienes quiere y a quienes la quieren. Una vez que todo esto hubo terminado y los seres queridos habían dicho su última plegaria por ella, y después de haber llenado su tumba con flores, comenzaron a retirarse. La abuela hubiera querido poder seguirlos, pero deseo desesperado de querer quedarse junto a ella se lo impidió. Entonces pudo verse allá adentro, hasta el fondo de lo que poco antes había sido un gran hueco cavado en la tierra, y sintió ganas de llorar, pero se dio cuenta que sus lágrimas se habían quedado enterradas junto con su cuerpo. Hizo un esfuerzo por llegar hasta donde estaba, quería meterse en él aunque por un instante, por última vez. Con algo de esfuerzo logró escabullirse por entre la tierra todavía floja y liberar la tapa del cajón. A pesar de la oscuridad, pudo verse nítidamente y meterse dentro de sí, pero le pareció extraño encontrarse un cuerpo descompuesto y frío. Poniendo toda su voluntad, logró moverlo solo un poco y hacer correr un par de lágrimas por sus ojos. Esas 2 lágrimas significaban el adiós definitivo que le daba a su cuerpo, un cuerpo que había sido bello sin duda al que le había querido y cuidado tanto, un cuerpo, lo recordaba bien, al que habían amado solo 2 hombres y que había podido crear 5 hijos. No supo cuánto tiempo había estado pensando en torno a su vida cuando se percató de que el tiempo ya no le importaba, que había salido del cajón y de la tierra por la que había entrado, y que había de despedirse del mundo material en el que le había tocado vivir. El nombre del cuento es El alma de la abuela, y el retrató ese asunto fue Ricardo Cuéllar Santín, que es pues alguien al que yo admiro mucho.